Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quien habla una vez más con ustedes, su hermano H.C. Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y envía estas predicaciones para otras personas, para que todos sepan y crezcan en el conocimiento de la verdad. Creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Ese es nuestro tema. Y quiero que estés pendiente de cada palabra que va a salir de mi boca, porque Dios estará hablando a tu vida de una manera especial. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé cómo te sientes, pero déjame decirte algo. Dios hará un milagro hoy en tu vida. No te olvides de esta palabra. Dios hará un milagro y tú vas a contar el testimonio de lo que Dios comenzará a hacer a partir de hoy en la vida tuya y en la vida de tu familia. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo, Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos, señoras y señores, para mí es un placer predicar una vez más la palabra con verdad. Porque es algo que muchas personas hoy en día no están haciendo. Muchas de las personas que están predicando el evangelio lo están haciendo para ganar posiciones. Otros lo están haciendo para agradar a sus pastores. Y no es malo lo que están haciendo. Solo que esto no tiene validades delante de Dios. ¿Por qué? Porque es muy bueno tratar de agradar a mi pastor. Tratar de agradar a alguien donde yo me estoy congregando, bien sea líder, no sé. Es muy bien. Pero nosotros tenemos que serle fiel a Dios primeramente y a su palabra. Aquí el profeta Joel, como profeta, él está hablando a un pueblo y se está dirigiendo más que todo a los sacerdotes. Porque la mayoría del pueblo de Israel, hablo del 99,9%, no leían Biblia, no tenían conocimiento de Dios y no querían tampoco tener conocimiento de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes que estaban de turno o los que estaban haciendo las cosas de Dios, estas personas tenían la autoridad y la responsabilidad de enseñar al pueblo las cosas sagradas del Señor. Pero ellos no solamente tenían que enseñar, ellos tenían que ser ejemplo dentro de la nación de Israel. Y aquí el profeta de turno es usado por Dios para hablar con los sacerdotes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, si tú sigues leyendo el texto, habla el texto que está hablando con el sacerdocio. Hermano, ¿qué me quiere hablar con esto? Hoy en día no es diferente, amado. Hoy en día, el pueblo llamado de sacerdote, llamado de sacerdocio santo, pueblo adquirido, llamado por Dios, llamado de las tinieblas, su luz admirable, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. El pueblo hoy, llamado de pastores, evangelistas, profetas, líderes, diáconos, tienen la responsabilidad de predicar con verdad. Y la mayoría, me atrevo hoy en día a decir también, que el 99,9% no saben nada de la palabra de Dios. Están inocentes de la palabra de Dios. Y el grupito que más o menos sabe y está predicando, está engañando a las personas con todo lo que predican. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar una posición, ellos quieren respetar a alguien, ellos quieren honrar a alguien y aún así dejan de que su alma queden expuesta al peligro, queden expuestas a las situaciones delante de Dios. La Biblia dice así: cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Y hay personas que le tienen más miedo a los hombres que al propio Dios. Yo quiero que te quedes hasta el final escuchando este tema, porque ahorita estoy teniendo interrupciones terribles a través de este tema. Hay personas dando vueltas dentro del hogar, pero aún así yo te voy a hablar de parte de Dios. Escúchame algo que es muy importante. Cuando Dios está hablando con los sacerdotes, Él le dice: yo también me olvidaré de ti, porque la responsabilidad que ellos tenían, la tenían primeramente con Dios. Y Dios ve todo. Y ellos no estaban teniendo ningún respeto hacia Dios, igual que muchas personas vagabundos hoy en día. Y lo digo con toda convicción: personas contumaz, desobedientes a Dios, que prefieren estar bravo con todos los hermanos y respetar a un triste hombre que se levanta dentro del pueblo. Amado. Esto es fuerte. Esto está muy fuerte hoy en día. ¿Cómo hay gente hoy respetando y honrando a los hombres y a Dios? Nani, nanay. ¿Por qué yo digo esto, mi hermano? Porque si el hombre dice que nosotros somos ovejas, hay que obedecerle al hombre, porque el hombre dice que nosotros somos ovejas, somos unos esclavos. Nosotros tenemos, todo lo que digan los pastores, nosotros tenemos que decir amén. Si nosotros no decimos amén, nosotros somos unos rebelados.
Nosotros estamos en contra de la doctrina que un hombre tuvo una revelación y trajo para dentro de la denominación. Y si yo no la acepto, yo estoy revelado. Yo estoy en problema. Y esto no es así, amado. Yo prefiero estar en problema con los hombres y bien con Dios. ¿Sí? No, nosotros como esclavos todos les digan amén. Y entonces nosotros decimos amén. Todos nosotros no somos ninguna oveja. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos príncipes. Príncipe. Porque Dios es rey de reyes, señor de señores. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Ya tú aceptaste a Cristo. Y entonces como tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir como tal. Tú no puedes estar comiendo gusano cuando tienes que estar comiendo picaña, carne buena. Porque tú eres príncipe. ¿Tú estás entendiendo? Entonces tú tienes que sentarte en la mesa con príncipe. Dios te honró. Yo quiero que tú leas conmigo Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Comparte conmigo. Tengan un poco de paciencia conmigo, porque quiero ir a la Biblia, quiero ir a la palabra de Dios. Quiero demostrarte que tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y quizás has sido maltratado verbalmente o de diferentes maneras han tratado de avergonzarte, pero ellos tienen que saber que tú no eres un esclavo. Ellos tienen que saber que nosotros no somos ovejas para todo decirle amén. No, amado. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Yo quiero que tú leas conmigo capítulo 4, versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos. Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Nosotros no somos ovejas. Nosotros no somos esclavos para todo decirle amén. Cancelado y transmutado eso, amado. Nosotros somos hijos de Dios, el cual tenemos el espíritu de su Hijo Jesucristo, el cual clama dentro de nosotros Abba, Pai. Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo nosotros somos ovejas? Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo yo soy esclavo? No soy nada, mi hermano. Si es príncipe. Usted es una princesa, tú eres un príncipe del Señor. Los pastores no quieren que tú oigas este mensaje. Este mensaje no se da en muchas partes, amado. Y es necesario que tú compartes tu mensaje con otras personas. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo así: gente, ustedes quieren esclavizarse. Gálatas, ustedes se quieren esclavizar. Hay mucha gente que se quieren esclavizar hoy en día. El conocimiento llegan a ellos. El conocimiento llegan a ellos para que crezcan en el conocimiento. Y ellos dicen, no, yo lo obedezco a mi pastor. ¿Y la Biblia, varón? ¿Y la Biblia, mi hermana? Señoras y señores, reaccionen, reaccionemos. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes son hijos e hijas de Dios. Dentro de ustedes está el Espíritu Santo, el cual clama Abba, Pai, Papito. Qué linda la palabra de Dios. A muchos hoy no le está gustando la Biblia, no le está gustando la palabra, está viviendo de revelaciones, de ciencia, de misterio. Es la Biblia que me enseña que yo soy hijo de Dios. Es la Biblia que te enseña que todos los que hemos recibido a Cristo somos hijos e hijas de Dios. Entonces, hoy en día, tú sabes lo que se está predicando en las iglesias. Si tú no das el diezmo, tú eres un maldito. Porque la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 9, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Pero como tú eres una persona, como tú eres un hijo e hija de Dios, que sabe la prioridad que tiene como hijo e hija de Dios, rápidamente tú dices así: yo no acepto esa palabra. Yo no puedo decirle amén a esa palabra, porque esa palabra me está maldiciendo y la Biblia me dice a mí que ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios necesita hijos e hijas de Dios que crezcan en el conocimiento de la verdad, amado. Si tú estás conmigo, manda tu ok, manda tu like, afirmando que esta predicación está entrando en tu casa, para que con ese like que tú estás dando, el YouTube envíe esas predicaciones para mucha gente en distintas partes del mundo. Necesitamos despertar como iglesia. ¿Tú estás entendiendo? Yo no vine aquí a profetizarte que tú vas a tener un... No. Yo te vine aquí a hablar de la palabra, porque no hay profecía más segura que la palabra de Dios, amado. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros debemos entender que nosotros no somos unos malditos. ¿Y cómo se gozan hoy en día los líderes predicando este tema en las iglesias? Malditos, se van a ir para el infierno. Y tú ves a la gente, amén, amado. No es así. Malaquías capítulo 3, versículo 9, está Dios hablando con el pueblo de Israel, el cual tenía una ley y tenía que cumplirla. Efesios capítulo 1, versículo 3, yo quiero leerlo con ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y quiero que lean conmigo, porque esta comida es para los hijos. Todo el mundo no está preparado para comer esto. Cuando Pablo hablaba con la iglesia de Corintios, dice así, perdón, les di a comer lechita o leche porque no soy capaz de comer vianda.
Porque es muy fuerte comer vianda. Entonces usted está muy niño y tiene que comer lechita. O sea, niños, carnales. Entonces quiero que esté conectado conmigo en este tema. Efesios capítulo 1, versículo 3, porque Malaquías capítulo 3, versículo 9, yo no acepto esa palabra. Esa palabra es del Antiguo Testamento y trae muchas maldiciones. Y tú tienes que largar todo eso. Hermano, ¿no es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios dirigida a un pueblo. Efesios también es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dirigida a un pueblo del Nuevo Testamento, de los gentiles. Quiero que escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vírgula. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso lo tienen que saber todos los que son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tienen que saber que son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo no tengo que hacer algo para yo ser bendecido. No, al contrario, lo que yo hago es porque ya yo soy bendecido. Necesitamos crecer en ese conocimiento de su gracia. Porque la gloria no es mía. La gloria no es de lo que yo hago, es de lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Tú estás entendiendo? Entonces yo tengo que desechar lo que no viene de Dios y pegarme a todo lo que viene de Dios, porque yo tengo el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que saber de lo que yo te estoy hablando. El Espíritu debe arder dentro de ti cuando yo estoy hablando la Biblia, la palabra de Dios. Otra cosa, la mayoría de los pastores en la Biblia no aparece ningún versículo que manda a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún profeta o apóstol, etcétera, etcétera, a ungir personas como pastores o como evangelistas o como profeta o como maestro. Ninguna escritura del Nuevo Testamento manda a nadie a ungir con óleo o con aceite. Si alguien descubre una palabra de esa, por favor, hágamela enviar aquí en los comentarios. Entonces, en el Nuevo Testamento, el único que habla de aceite es Santiago, capítulo 5, versículo 14. Sí, amén. Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice así: ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. 1. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Enfermo. No hablan de apóstol, no hablan de pastores, no hablan de evangelistas. Entonces la pregunta que yo le hago: ¿quién mandó a los pastores a hacer eso? ¿De dónde viene esta doctrina? No, rápidamente van a venir y digan así: no, lo que pasa es que mi hermano Hernán en el año 1970 ungió con aceite y nosotros, como él fue que fundó la iglesia. ¿Quién fue que fundó la iglesia? Amado, ¿quién fundó la iglesia? Cristo fue que fundó su iglesia, amado. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso, tenemos que crecer en el conocimiento. Nosotros no estamos hoy buscando en la palabra, no estamos escudriñando, no estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos comiendo todo lo que nos den. Si es veneno, comemos veneno. Si es gordura, comemos gordura. Todo lo que nos den yo me lo voy a comer. Y nosotros no podemos contaminarnos con cada enseñanza que se está dando hoy, amados hermanos. Porque eso está matando muchos creyentes, está matando muchos hijos de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, hoy en día, nosotros no podemos estar diciéndole amén a todo. Tenemos que escudriñar. Nosotros tenemos que escudriñar lo que es el Viejo Testamento. Tenemos que escudriñar lo que es el Nuevo Testamento. Tenemos que saber lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Eso no se está haciendo hoy en día, amado. ¿Por qué? Porque hay doctrinas y mandamientos de hombre, los cuales hay que cumplir, porque si no se cumple, estamos rebelados. Nos estamos levantando contra el ungido de Dios. No sé quién ungió. ¿Están entendiendo? Porque si el pastor está ungido por Dios, el evangelista está ungido por Dios, el profeta está ungido por Dios, el apóstol ungido por Dios, nosotros, ¿quién nos ungió? Nosotros también somos ungidos de Dios, porque no leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que el Espíritu de Cristo está en mí. Y si el Espíritu de Cristo está en mí, yo soy un ungido, tú eres un ungido, todos somos ungidos de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, lo que le debemos entender, o lo que tienen que entender mucha gente que están enfrente de congregaciones, enfrente de asamblea, enfrente de muchas personas, tienen que entender una cosa, y vamos a leerlo para que tengan en cuenta lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es esto. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, para terminar. Dice así el apóstol Pedro hablando con los ancianos y obispos de la iglesia de su época, de allá en aquel tiempo. Dice así: os ruego a los ancianos que está entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, versículo 2, apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, escúchame, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Escucharon? No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no con señorío. No, tú me perteneces a mí, tú no vas, tú no vienes, tú te quitas, tú pones, tú no tocas. Amado. Eso es lo que está pasando hoy en día. Que la mayoría de las personas viene con una vida agitada del mundo y entra en la congregación. Y la mayoría de mucha gente que están liderizando hoy en día, en vez de libertad o terminar de libertar a las personas que vienen con tantas cosas de allá, cuando llegan dentro de la iglesia, consiguen reglas. Tú no puedes, tú no debes, tú no toques. Amado, no. Nosotros tenemos que más bien ser ejemplo. Tú quieres que la iglesia dé, como propuso en su corazón, que dé una ofrenda de amor. Hazlo tú primero. Tú quieres que la iglesia sea santa en su cuerpo. Hazlo tú primero. Sé un ejemplo. Hay doctrina que la mayoría de la gente tiene muchos trapos. Porque ellos dijeron que en los trapos está la santidad. Y no es así, amado. La santidad no viene de afuera para adentro. Al contrario, la santidad viene de adentro para afuera. ¿Está entendiendo? Y la produce el Espíritu Santo dentro del creyente. ¿Está entendiendo? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto hoy en día. Muchos líderes no quieren escuchar este tipo de predicaciones. Y cuando la escuchan, mandan a veces mensajes que no son agradables. En vez de decir amén, yo acepto esa palabra. Yo siempre digo en las predicaciones, la mayoría de las predicaciones, los videos, digo que los hijos de Dios son los que reaccionan positivamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que los hijos de Dios oyen su voz y le obedecen, le siguen. Los que no son hijos de Dios, ellos murmuran, cuestionan. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando del manjar, de cómo nosotros crecer en el conocimiento de su gracia. Y esta es la forma de crecer. Vamos a amar la Biblia. Vamos a abrazar la palabra de Dios. Pero vamos a acercarnos a alguien que Dios llame, que Dios unja como maestro de enseñar las sagradas escrituras. Sí, que sepa separar entre el bien y el mal. Que sepa separar entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo es la palabra de Dios, pero no todo lo que está en los 66 libros que nosotros tenemos hoy en día. No todo lo que está ahí es para nosotros cumplirlo. Y cuando tratamos de cumplir lo que no es para cumplir, terminamos matándonos a nosotros mismos. Terminamos matando a los creyentes de tener una vida saludable espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque empezamos a negar de muchas cosas. Yo siempre digo esto, amado. A la mayoría de las veces siempre digo esto también. Un pescado, antes de comerse, tiene que ser bien tratado. Y si bien tratado, frito, y para comerse después que esté preparado, hay que comérselo con mucho cuidado. La pregunta es ¿por qué? Porque estando muerto, aún te puede matar. Tiene espina, tiene dificultad a veces. Muchas personas ya murieron así. ¿Estás entendiendo? Entonces las sagradas escrituras, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, yo no puedo traer el Antiguo Testamento y ponerlo para que tú lo cumplas. ¿Estás entendiendo? Después estaremos hablando con esto. No te olvides que Shalom Spa, ¿de dónde están asintiendo estos videos? Queremos orar por ustedes. Envíenos sus comentarios, queremos saber de ustedes. No se olvide que Shalom Spa. Chao, bendiciones.